PowerPoint, a ver si ayuda. Okay. Okay, some have asked about partaking of the Lord's Supper when we're unable to meet due to the coronavirus. Algunos han preguntado acerca del participar de la Cena del Señor de diferentes maneras debido al coronavirus, al virus corona. And what about just meeting together here as we are here on Zoom? ¿Y qué acerca del reunirnos juntos como lo estamos haciendo aquí en Zoom? What are some scriptural principles that might help us to understand what's going on and what should be going on? ¿Cuáles son algunos principios de las Escrituras que nos puedan ayudar a entender qué está pasando o qué debería estar sucediendo? Most of us know the Bible texts that have to do with partaking of the Lord's Supper. La mayoría de nosotros conocemos los pasajes que tienen que ver con la Cena del Señor. In Acts chapter 20 and verse 7, we read that Paul and his companions waited at Troas. En Hechos capítulo 20, versículo 7, leemos que Pablo y sus compañeros de viaje esperaron en Troas. And evidently they did so that they could partake of the Lord's Supper on the first day of the week with the brethren there. Y evidentemente ellos hicieron esto para poder participar de la Cena del Señor con los hermanos que se reunían allí. And in 1 Corinthians chapter 11, we read about a memorial that was celebrated by the congregation at Corinth. Y en 1 Corintios capítulo 11 leemos de un memorial que fue celebrado en la congregación de Corinto. So it seems pretty clear that in the New Testament we have congregations that met together to partake of the Lord's Supper on the first day of the week. Entonces es muy claro que el primer día de la semana las congregaciones se reunían para participar de la cena el primer día de la semana. But what about a situation like the coronavirus or other times when it's just too dangerous to meet? Pero ¿qué acerca de otras situaciones, como la del coronavirus o otras situaciones en las que es muy peligroso reunirse? Just about everyone I've talked to Casi todas las personas con las que he hablado understand that our decision to not meet in the building has been wise entienden que nuestra decisión de no reunirnos en el edificio ha sido algo sabio because of the severity of the pandemic in New York City. por la severidad de la pandemia en la ciudad de Nueva York. Don pointed out yesterday Ayer Don señaló este punto to a group of us. a un grupo de nosotros. If there's a hurricane coming, we're not going to have the church meet in that dangerous situation. Que si estuviera viniendo un huracán, no vamos a tener a la iglesia reuniéndose en una situación peligrosa como esa. But what do we do when it's too dangerous to meet together? Entonces, ¿qué hacemos cuando es muy peligroso reunirnos juntos? The Bible simply doesn't give us specifics. La Biblia simplemente no nos da cosas específicas. Some people ask, well, what would the Apostle Paul have done when he was traveling? Algunas personas hacen la pregunta, bueno, pero ¿qué hacía el apóstol Pablo cuando estaba viajando? Or when he was in jail? O cuando él estaba en prisión. And there's no specific answers in the scriptures. Sin embargo, no hay respuestas específicas acerca de eso en las escrituras. But when God doesn't specify how to deal with a certain situation, Entonces, cuando Dios no especifica cómo tratar cierta situación, he allows us to use our own judgment. Él permite que nosotros usemos nuestro propio juicio. And of course, trying to stay as close as we can to the ideal that's revealed in the scriptures. Y claro, tratando de estar lo más cercano posible al ideal que se plasma en las escrituras. And there are some scriptural examples of dealing with provisional situations. Y hay algunos ejemplos en las escrituras en que vemos cómo trataron situaciones provisionales. For example, in the book of Leviticus, we read about substitutes made for lambs. Por ejemplo, en el libro de Levítico miramos sustitutos para los corderos. In Leviticus chapter 5 and verse 6, for certain types of sin or uncleanliness, a lamb should be offered. Por ejemplo, en Levítico capítulo 5, versículo 6, para cierto tipo de pecados o de inmundicias se debía ofrecer un cordero. But provisions were made for those who weren't able to sacrifice what was ideal, a lamb. Sin embargo, se hicieron provisiones para aquellos que no estaban en condiciones de traer el ideal, que era el cordero para el sacrificio. In verse 7, it said that if they could not afford a lamb,
En el versículo 7 nos dice que si no tenían lo suficiente para tener un cordero, 2 turtle doves or pigeons would be acceptable as sacrifices. que también como sacrificios aceptables se podían traer 2 tórtolas o 2 palominos. And in verse 14, if that was too much for the individual, Y en el versículo 14, si aún eso era demasiado para un individuo, a tenth of an ephah of fine flour would be acceptable. la persona podía traer también un 10% de harina y eso también sería un sacrificio aceptable. So provisional sacrifices were accepted even though they weren't the ideal. Entonces, se aceptaron sacrificios provisionales, aunque no eran lo ideal. And what's a very important chapter to me is 2 Chronicles chapter 30. Y miren, un capítulo muy importante para mí es Segunda de Crónicas, capítulo 30. Here the children of Israel, as Don pointed out, Incluso los hijos de Israel, como lo señalaba Don, just before they were taken in captivity, esto fue antecitos de que fueran llevados en cautiverio, they went through 2 brief periods of reform. ellos pasaron por 2 periodos grandes de reformas. And Hezekiah here is in chapter 30 is trying to restore the celebration of the Passover feast. Y Ezequías aquí en el capítulo 30 estaba tratando de restaurar la celebración de la Pascua. Let's read verses 1 through 3 and notice how things are going to be done provisionally here. Entonces vamos a leer los versículos 1 al 3, pero quiero que noten cómo las cosas se estaban haciendo de manera provisional aquí. Verse 1. El versículo 1. Now Hezekiah sent to all Israel and Judah and wrote also to Ephraim and Manasseh that they should come to the house of the Lord at Jerusalem to celebrate the Passover to the Lord God of Israel. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel. For the king and his princes and all the assembly in Jerusalem had decided to celebrate the Passover in the 2nd month. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo. Since they could not celebrate it at that time because the priests had not consecrated themselves in sufficient numbers, nor had the people been gathered to Jerusalem. Porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. The Passover was supposed to be celebrated on the 1st month of the Jewish year. Ahora resulta que la Pascua tenía que celebrarse el primer mes del año judío. But it seems that 2 things kept them from participating in the Passover the 1st month. Sin embargo, vemos que hubo 2 cosas que los detuvieron de participar de la Pascua el primer mes. So the problems were that the priest had not gone through the prescribed cleansing requirements. Los problemas que había es que los sacerdotes no habían pasado por los requisitos de purificación que tenían los sacerdotes. And also Hezekiah wanted to invite some of the northern tribes to come and participate, and that evidently took time. Y también Ezequías había querido invitar a algunas de las tribus del norte para que participaran de la Pascua, y eso evidentemente tomó tiempo también. Now, there were some provisions in Numbers chapter 9 for those who traveled to partake of the Passover a month later. Ahora, habían provisiones en Números capítulo 9 para los que estaban viajando y no alcanzaban a llegar al primer mes. But there's nothing in Numbers 9 about the situation that we find here in 2 Chronicles 30. Sin embargo, en Números 9 no encontramos nada comparado a la situación que encontramos aquí en Segunda de Crónicas capítulo 30. So there are really 2 options for Hezekiah and the Jews. Entonces, en realidad quedaban 2 opciones para Ezequías y para el resto de los judíos. Just not have the Passover that year, Simplemente no celebrar la Pascua ese año. or celebrate it a month later. O celebrarla un mes más tarde. Later on, it's interesting, in this whole chapter, we see a lot of provisional things. Ahora es muy interesante porque más adelante en el mismo capítulo vamos a ver muchas cosas que fueron provisionales. God had mercy upon some from the north
who did not wash as they should before eating of the Passover. Dios tuvo piedad de algunos del norte que no lograron purificarse o lavarse antes de participar de la Pascua. They did the best they knew, even though it wasn't correct. Ellos hicieron lo mejor que ellos podían hacer, aunque no estaba correcto. And God forgave them. Y a pesar de, y por eso, o sin embargo, Dios los perdonó. I believe that 2 Chronicles chapter 30 is an especially good example for how to deal with provisional situations regarding the Lord's Supper. Y pienso que Segunda de Crónicas es un ejemplo muy especial acerca de cómo lidiar con situaciones provisionales para la Cena del Señor. Because it deals with what we might call a shadow of the Lord's Supper. Porque está tratando con lo que nosotros llamaríamos una sombra de lo que es la Cena del Señor. And of course, that's the Passover. Y claro, estamos hablando de la Pascua. So I think this is a legitimate principle that provisions can be made when the ideal is not possible. Entonces pienso que esto es un principio legítimo en el que se pueden hacer provisiones cuando lo ideal no es posible. However, we need to be careful with it. Ahora necesitamos tener cuidado con esto. We should apply this type of principle only when what is ideal is not possible. Solo debemos aplicar este tipo de principio en situaciones en las que lo ideal es imposible. We should never make this type of a principle applicable just because we want to make things easier for us. No, jamás debemos hacer este tipo de principio aplicable solamente porque queremos hacer las cosas más fácil para nosotros. Or because maybe I just don't like the ideal that we have in the scriptures. O tal vez porque simplemente no me gusta lo ideal que encontramos en las escrituras. Let's look briefly at some ways that good brethren have tried to deal with this coronavirus situation in a provisional way. Ahora quiero tratar o quiero abreviar algunas de las formas en las que buenos hermanos han tratado de lidiar con esta situación del coronavirus en una forma provisional. Some good brethren have thought, well, if we can't do it in the ideal way, Algunos hermanos pensaron, si no lo podemos hacer de la manera ideal, it's just better not to partake of the Lord's Supper. es mejor simplemente no participar de la Cena del Señor. I understand that, Yo entiendo esto, but that's not the way that Hezekiah chose to deal with the Passover situation. sin embargo, esa no fue la manera en la que Ezequías decidió tratar la situación de la Pascua. Then we have our Zoom services like we have here. Ahora tenemos también servicios por Zoom, como el que estamos teniendo en este momento. Sometimes brethren meet 2 or 3 families in their homes where there's not so much danger of being catching the disease. O también hermanos se han reunido entre 2 o 3 familias en sus hogares, en donde no hay tanto riesgo de infectarse. None of these are ideal. Ninguna de estas es algo ideal. You can make good points for and against each of these provisional ways of dealing with this problem. Se puede hacer buenos puntos o argumentos a favor o en contra de cada una de estas formas provisionales que hemos mencionado. I think that after several meetings of the men of the congregation, Y pienso que después de varias reuniones entre los varones de la congregación, de nuestra congregación, as we move back towards the ideal, mientras ahora que nos regresamos más al ideal, the plan, I think, is begin in a few weeks to begin to meet in 2 groups. el plan, pienso, es empezando en unas semanas, reunirnos en 2 grupos. Now, this isn't ideal, Ahora, este no es un ideal. but I think it's a provisional step. Sin embargo, pienso que es un paso provisional. I do think it's better than the first 3 provisions that we've talked about. Y pienso que es mejor que las otras 3 formas provisionales que acabamos de mencionar. I think of other congregations in my not too long life Y pienso que otras congregaciones en mi vida, que no es una vida muy larga, that have had to take a similar step. que han tenido que tomar un paso similar. When I was a young teenager in Alabama, Cuando yo estaba en Alabama y era un adolescente joven, the church was growing so rapidly
La iglesia estaba creciendo tan rápidamente there just wasn't space in the church building for all the people who wanted to meet. que simplemente no había suficiente espacio en el edificio de la iglesia para todas las personas que querían reunirse. So while they were in the process of constructing a new building, Entonces, mientras se encontraban en el proceso de construir un nuevo edificio, they had to have two separate services for the same congregation. ellos tuvieron que tener dos servicios separados para la misma congregación. And that lasted for several months. Y eso duró por varios meses. I think in the spirit of Hezekiah's Passover in 2 Chronicles 30, Y pienso que dentro del espíritu de la Pascua de Ezequías en Segunda de Crónicas capítulo 30, I think that last option is the best one for us at West Harlem, at least for a time. yo pienso que la última es la mejor opción para nosotros en West Harlem, por lo menos por un tiempo. I think the plan is to keep on with Zoom for those who are unable, who feel uncomfortable about making it to one of those two services. Pienso que el plan es continuar con Zoom para las personas que no pueden asistir a estos servicios o que se sienten incómodos asistiendo a estos servicios. I want to close with an excellent point that Don made to the group of men yesterday. Pero quiero cerrar con un punto excelente que hizo Don a un grupo de varones ayer. He probably made it better than I'm going to be able to make it here. Y él lo hizo mejor que de manera de lo que tal vez yo pueda hacerlo aquí. If I mess it up too much, he can correct us later. Pero si yo me equivoco un poco, él nos puede corregir más adelante. And, the point was that God gave the children of Israel the Sabbath. El punto es que Dios le dio a los hijos de Israel el sábado. He wanted them to rest and not work on the Sabbath. Y él quería que ellos descansaran y no trabajaran el sábado. He didn't give many specifics as to what was work and not work. Y él no les dio muchas cosas específicas en cuanto a qué era trabajo y no era y lo que no era trabajo. He gave a few more, we might call examples, not lighting a fire. Él dio lo que nosotros llamaríamos más como por dar ejemplos, como el de no empezar un fuego o hacer una fogata. God was wanting this to help the children of Israel, to help them rest. Dios quería que esto fuera para ayudar al pueblo de Israel, que los ayudara a descansar. But they converted it into something burdensome. Sin embargo, ellos lo convirtieron en algo gravoso. The rabbis invented all kinds of picky little rules about the Sabbath. Los rabinos inventaron un número grande de reglas muy minúsculas para poder guardar el sábado. They took words and analyzed them to try to turn them into a rule. Tomaron palabras y las analizaron para tratar de cambiarlas y volverlas una regla. How far exactly can you travel and that not be work? Cuando esté viajando, ¿qué tanto puede viajar antes de que se convierta en trabajo? And if you want to find a list of many regulations, Y si usted quiere encontrar una lista de muchas regulaciones, go to Google vaya a Google and put Jewish Sabbath regulations. y ponga regulaciones judías para el sábado. By the time Jesus came to the earth, Para go ahead. el momento en que Jesús llegó al mundo, The rabbis had an elaborate list of do's and don'ts. tenían una lista elaborada de cosas que debían hacer y cosas que no debían hacer. And Jesus quickly clashed with them over their rules. Y Jesús muy rápidamente se estrelló con ellos en cuanto a estas reglas. Once when this happened, Jesus said something very important in Mark chapter 2. Y miren, en una ocasión cuando esto sucedió, Jesús dijo algo muy importante en Marcos capítulo 2. He said, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Él les dijo, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. The Sabbath was supposed to help man. El sábado estaba supuesto a ayudar al hombre. But man had taken what was supposed to be of his benefit. Sin embargo, el hombre había tomado algo, o los hombres habían tomado algo que estaba supuesto para su beneficio, And they converted into something to fight about. y lo convirtieron en algo que les daba razón para pelear entre ellos.
and to control other people with picky little rules. y para controlar a otras personas con estas reglas minúsculas. We need to be careful not to fall into that same trap. Necesitamos tener cuidado de no caer en esa misma trampa. God simply hasn't specified what we should do when meeting together would be dangerous. Dios simplemente no ha especificado qué debemos hacer cuando el reunirnos juntos es peligroso. But sadly, what should be something to help us to remember the death of Christ Y tristemente, tomando algo que nos debe ayudar a recordar la muerte de Cristo, has been converted, thankfully not so much among us, se ha convertido, agradecido de que no ha sido mucho entre nosotros, but into then the source of contention and fight and fussing. pero sí se ha convertido como una fuente para contender, para pelear y para estar pensando mucho en esto. So it's very important here that we be patient and not force our way. Es muy importante que seamos pacientes y que no forcemos nuestro punto de vista. And I haven't seen that among us. And just hope I'm sure it will stay that way. Y no he visto eso entre nosotros y estoy seguro que así va a continuar. We're dealing with matters of judgment on how to deal with matters. Estamos tratando en cosas o asuntos de juicio en cómo nosotros tenemos que tratar diferentes asuntos. Matters that we don't have any specific scriptural instructions on how to proceed. Y asuntos en los que no tenemos direcciones escriturales específicas de cómo podemos proceder. So I think as a congregation, we're doing the best we can in the arrangements that we've made. Entonces pienso que como congregación estamos haciendo lo mejor posible en los arreglos que hemos acordado. And so we're going to begin meeting, I think, June the 14th, if possible. Entonces creo que vamos a empezar a reunirnos, si todo es posible, en junio 14. And two groups. En dos grupos. And we don't want anyone who feels uncomfortable about coming to feel pressure. Y no queremos que nadie que se sienta incómodo a pensar en ir, no queremos que se sientan presionados. But for those of us who are comfortable with beginning to meet together with precautions in place, sin embargo, aquellos de nosotros que nos sentimos cómodos para empezar a reunirnos juntos de nuevo con todas las precauciones en su lugar, this is a provisional step este es un paso provisional towards a time when we can all come back together to meet again in one place. Es un paso hasta el momento en que logremos todos juntos reunirnos en un solo lugar. 508 West 139th Street. 508 West 139, la calle 139. In Manhattan. En Manhattan. Let's look forward to that day. Y esperemos ese día. Let's have a word of prayer. Vamos a tener una palabra de oración. Our Heavenly Father, nuestro Padre Celestial, we thank you so much for your mercy. Estamos muy agradecidos por tu misericordia. We see that mercy in 2 Chronicles 30. Vemos esta misericordia ahí en 2 Crónicas 30. And we know that you're extending it to us today. Y sabemos que tú estás extendiendo esta misericordia hacia nosotros hoy. In this difficult situation in which we find ourselves. Viendo esta situación tan difícil en la que nos encontramos. And we long, O Lord, for that day. Y esperamos con mucho anhelo ese día. When we can be back together under ideal circumstances. En el que podamos estar de nuevo juntos bajo circunstancias ideales. Break bread. Partir el pan. Lift our voices in praise to you. Para levantar nuestras voces en alabanza hacia ti. In every way, be together in body, soul, and spirit. Y en toda manera estar juntos en cuerpo, en espíritu y en alma. In the name of Jesus we pray. Y oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.